Esto es increíble. En la lista de nombres de Génesis estaba escondido el Hijo de Dios. Antes de que Abraham naciera, antes de que Moisés escribiera la ley, antes de que Isaías profetizara sobre el Mesías, el mensaje ya estaba ahí. Desde Adán hasta Noé, la historia de la redención fue escrita en los nombres mismos de los patriarcas. Dios no improvisa. Dios no deja cabos sueltos. Desde el inicio de la humanidad dejó un mensaje codificado, un plan que solo aquellos que escudriñan las Escrituras podrían descubrir. Jesús dijo: «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». Pero ahora sabemos que Moisés escribió el Génesis, y ahí estaba el mensaje de la cruz. Este descubrimiento ha dejado perplejos a muchos estudiosos. No estamos hablando de una interpretación forzada ni de un código oculto basado en cálculos complejos. Es una simple traducción de los nombres, lo que significa que este mensaje ha estado presente en la Biblia desde el principio, esperando ser descubierto. Sigamos descubriendo el siguiente misterio. 6. La creación de Dios. En Génesis 2 leemos: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida». Todos sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y a primera vista esto puede parecer una descripción simbólica. Pero cuando se analiza desde el punto de vista científico, encontramos un detalle fascinante. Los elementos químicos que forman el cuerpo humano son exactamente los mismos que se encuentran en la Tierra. Sí, los elementos químicos principales del cuerpo humano son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son exactamente los mismos elementos químicos del polvo del suelo. Esto significa que, literalmente, el ser humano está compuesto de los mismos materiales que la Tierra, lo que confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años. Pero hay algo aún más profundo en la creación del ser humano: el ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de cada ser vivo. El ADN está compuesto por 4 bases que forman secuencias numéricas específicas que determinan las características de cada persona. Ahora bien, en el idioma hebreo las letras también son números, y si aplicamos la secuencia numérica del ADN al hebreo, encontramos una palabra: el nombre de Dios en hebreo. ¿Es una coincidencia que el código de la vida lleve inscrito el nombre del Creador? ¿Cómo puede haber una casualidad tan exacta? Y lo más importante, ¿significa esto que llevamos la firma de Dios en nuestro cuerpo? Sí. Desde la creación del hombre, Dios dejó su firma en lo más profundo de nuestro ser. No es solo un diseño perfecto, es un sello, una prueba de que fuimos creados con propósito. Llevamos impresa la marca del que nos creó. La Biblia dice en Salmo 139, «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho». Pero hay algo aún más profundo. La sangre, símbolo de la vida en la Biblia, contiene una molécula fundamental llamada laminina. Sin ella, las células no podrían mantenerse unidas. El cuerpo no tendría estructura y la vida no podría sostenerse. Y cuando la ciencia la descubrió y la examinó bajo el microscopio, encontró algo impactante. La laminina tiene la forma de una cruz. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La cruz, símbolo de salvación, está grabada en la estructura de nuestra propia sangre. Desde el principio Dios nos formó del polvo y nos dio vida, y cuando el pecado nos separó de Él, nos compró de nuevo con sangre. El ADN lleva su nombre, nuestra sangre lleva su sacrificio. No somos un accidente, somos creación de Dios y su firma está en nosotros. Veamos el siguiente misterio. 5. El código oculto de Isaías 53. Isaías 53 es una de las profecías más impactantes de toda la Escritura.
Un capítulo que describe con precisión asombrosa el sufrimiento del Mesías, su rechazo, su sacrificio y su entrega por la humanidad. Pero este pasaje, escrito 700 años antes de Jesús, esconde algo más, algo que no se ve a simple vista, un código oculto en el idioma hebreo. La profecía dice que el Mesías sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz caería sobre él. Y aunque los antiguos rabinos intentaron evitar esta interpretación, la realidad es innegable. Isaías 53 es la imagen exacta de la crucifixión de Cristo. Pero hay algo que solo es visible si miramos más profundo, si no solo leemos, sino que contamos. En el texto original, en hebreo, si tomas el capítulo 53 y cuentas cada 49 letras, aparece una palabra clara y directa. Una firma encriptada. Yeshua Shmi. Jesús es mi nombre. No es una interpretación, no es una teoría, es un patrón matemático incrustado en el texto bíblico. Un mensaje oculto dentro de una profecía, un nombre escondido en un capítulo que describe el sufrimiento del siervo de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo un texto escrito siglos antes de Cristo contener su nombre de manera cifrada? Los antiguos escribas no manipulaban los textos. El hebreo es un idioma rígido. Cada letra tiene un valor numérico y un significado. No se puede simplemente alterar una palabra sin cambiar su contexto. Entonces, ¿cómo es posible que el nombre de Jesús estuviera oculto en la Biblia 500 años antes? Y hay más, porque no es casualidad que tengamos que contar cada 49 letras. El número 49 es 7 veces 7, y en la Biblia el 7 es el número de Dios. Es como si Dios hubiese incrustado su firma en un patrón perfecto, asegurándose de que solo quienes estudien con atención descubran el mensaje. Jesús mismo dijo, «Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí». Y cuando escudriñamos Isaías 53, encontramos su nombre grabado en sus palabras. Esta es una prueba más de que la Biblia es más que un libro. Es un mensaje codificado por alguien que ve el fin desde el principio. Si el nombre de Jesús estaba oculto en un texto escrito 7 siglos antes de su nacimiento, ¿cuántos misterios más están escondidos a simple vista? Veamos el siguiente misterio. 4. La maldición de Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén observando la ciudad desde el Monte de los Olivos. Sus discípulos admiraban el templo, la joya más sagrada del pueblo judío. Para ellos, este lugar era eterno, indestructible. Pero lo que Jesús dijo en ese momento dejó a todos sin aliento. Te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Te derribarán a tierra y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los discípulos quedaron en silencio. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podría un edificio tan magnífico ser reducido a escombros? ¿Y cómo podía Jesús estar tan seguro de algo así? Lo que nadie imaginaba era que 40 años después, esta profecía se cumpliría de manera exacta, palabra por palabra. En tiempos de Jesús, Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano. Había tensiones constantes entre los judíos y los romanos, y muchos esperaban que el Mesías los liberara de la opresión. Sin embargo, en lugar de anunciar una revolución política, Jesús habló de un juicio venidero. Dijo que Jerusalén sería destruida. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Para muchos, esto sonaba imposible. El templo de Herodes era una de las estructuras más grandiosas de su tiempo. Sus muros tenían enormes bloques de piedra, algunos de más de 500 toneladas. Nadie, en su sano juicio, pensaría que algo así podría desaparecer.
Pero 40 años después de la predicción de Jesús, en el año 70 después de Cristo, los romanos, bajo el mando del general Tito, sitiaron Jerusalén. Fue una guerra brutal. El hambre y la desesperación consumieron la ciudad. Finalmente, los romanos entraron y prendieron fuego al templo. Lo que ocurrió después es escalofriante. El calor del incendio fue tan intenso que el oro del templo comenzó a derretirse y se filtró entre las grietas de las piedras. Cuando el fuego se apagó, los soldados romanos, en busca del oro, removieron piedra por piedra para saquearlo. Cada piedra del templo fue desmontada, hasta la última. Los historiadores romanos, como Tácito y Flavio Josefo, documentaron estos hechos. No es una leyenda, es historia comprobada. Lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. No quedó piedra sobre piedra. No fue una destrucción parcial. Fue un cumplimiento exacto de una profecía que nadie podía haber previsto con tal precisión. Veamos el siguiente misterio. 3. El día perdido en el libro de Josué. En la Biblia hay relatos que desafían toda explicación lógica, pero pocos son tan desconcertantes como lo que sucedió en Josué 10. En medio de una sangrienta batalla, Josué clamó a el Señor: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este pasaje describe un evento imposible según la ciencia moderna. El sol y la luna se detuvieron en el cielo. El tiempo mismo pareció detenerse, permitiendo que los israelitas terminaran su batalla. Para muchos, esto ha sido considerado solo un mito, una metáfora o un relato simbólico, pero en 1897, un científico afirmó haber encontrado algo escalofriante: un día perdido en la historia del tiempo. El astrónomo llamado Harold Hill, el cual trabajó con la NASA, hizo una declaración que sacudió a la comunidad científica y religiosa. Según él, al calcular la posición de los cuerpos celestes y rastrear los movimientos del Sol y la Luna en la historia, su equipo encontró una anomalía en el tiempo. Faltaban 23 horas y 20 minutos en el calendario astronómico. Este déficit en el tiempo parecía corresponder con el evento descrito en el libro de Josué, un día que nunca terminó. Pero eso no es todo. Si faltaban 23 horas y 20 minutos, eso dejaba una diferencia de 40 minutos para completar exactamente un día entero. ¿Y adivina qué? En Reyes 20, la Biblia menciona otro evento asombroso. El rey Ezequías recibió una señal milagrosa cuando Dios hizo retroceder la sombra del reloj de sol de Acaz, exactamente 10 grados. 10 grados equivalen a 40 minutos. Si esto es cierto, significa que los dos eventos combinados explican el día perdido en la historia del tiempo. Aquí es donde surge el debate. Algunos historiadores han señalado que la historia de Harold Hill podría ser solo una leyenda urbana, una historia exagerada que ha circulado sin evidencia real. No hay registros científicos oficiales que confirmen este hallazgo. Pero hay algo que no se puede ignorar: la precisión del relato bíblico. Si el evento de Josué fuera solo un mito, ¿por qué la Biblia menciona detalles tan específicos sobre la posición del sol y la luna? Y si la historia de Harold Hill es falsa, ¿por qué tantas culturas antiguas tienen relatos sobre un día prolongado o una noche inesperadamente larga? Civilizaciones como los chinos, los egipcios y los aztecas tienen registros de un día inusualmente largo en su historia. Incluso en la mitología inca se habla de un tiempo en que el sol se detuvo. Esto nos deja con dos posibilidades. O todo esto es solo una coincidencia increíble, o algo inexplicable realmente ocurrió en el pasado. Hoy en día, la ciencia no puede probar ni refutar este evento. Pero lo cierto es que la Biblia describe un fenómeno que desafía todo entendimiento, y que,
De alguna manera encaja con relatos de distintas culturas y con anomalías en el tiempo que algunos científicos han intentado explicar. Veamos el siguiente misterio. 2. La mentira del número 666. Durante siglos el número 666 ha sido temido, evitado y considerado el sello del mal. Se ha prohibido en matrículas de coches, en números de habitaciones de hotel y hasta en calles para no atraer la mala suerte. La cultura popular lo ha convertido en el emblema del demonio, reforzando la idea de que es el número más siniestro de la Biblia. Pero, ¿y si todo esto fuera un error? ¿Y si el número de la bestia no es realmente el 666? El único capítulo en toda la Biblia donde aparece el número 666 es en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Empecemos descifrando el primer versículo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este versículo describe un control absoluto sobre la humanidad. Una marca, una señal de sometimiento a la bestia que se impone en la mano o en la frente. La mano representa las acciones, el trabajo, lo que hacemos. La frente representa las creencias, el pensamiento, la mente. Esto significa que el sistema de la bestia no solo controla lo que haces, sino también lo que piensas. La marca representa una señal de sometimiento y fidelidad a la bestia, un símbolo de control y conformidad. Solo aquellos que aceptan la marca, el nombre o el número de la bestia pueden participar en la economía, lo que implica una dependencia total y una lealtad forzada. Y el versículo termina dándonos una gran pista. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. Este es el versículo que cambió la historia. Nos llama al discernimiento mediante una señal clara, el número 666. Pero este número es falso. El número de la bestia no es el 666. Y tenemos una prueba clara del verdadero número del demonio. En 1999, un hallazgo arqueológico sacudió el mundo académico. El papiro 115, el manuscrito más antiguo del Apocalipsis, no dice 666, dice 616. Este papiro, descubierto en Oxirrinco, Egipto, es el manuscrito más antiguo del mundo con el texto de Apocalipsis. Y en él, el número de la bestia no es el que siempre hemos creído. El error o manipulación pudo deberse a copistas de los primeros siglos que, al transcribir los manuscritos, modificaron el número de la bestia. ¿Pero por qué? La teoría más aceptada es que fue para señalar a Nerón, el emperador romano que persiguió a los cristianos brutalmente en el siglo I. En la gematría hebrea, un sistema donde las letras tienen valores numéricos, el nombre Nerón César suma 666. El emperador Nerón es conocido por haber perseguido a los cristianos durante su reinado en el Imperio Romano. La persecución más cruel ocurrió después del gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo. El devastador incendio arrasó gran parte de la ciudad de Roma, destruyendo numerosos distritos y causando gran sufrimiento y devastación. Pero aunque las causas exactas del incendio no están claras, hubo rumores de que Nerón mismo había ordenado el incendio para despejar terreno para sus palacios. Para desviar la atención y las acusaciones de su persona, Nerón necesitaba un grupo a quien culpar. Los cristianos, que ya eran un grupo minoritario y relativamente desconocido con prácticas que los romanos consideraban extrañas y antisociales, se convirtieron en un blanco conveniente. El historiador romano Tácito, en el libro 15 de Anales, capítulos 44, describe cómo Nerón culpó a los cristianos del incendio.
Tácito menciona que Nerón sometió a los cristianos a horribles torturas y ejecuciones. Esta es una de las fuentes más detalladas sobre la persecución de los cristianos bajo Nerón. Los cristianos fueron arrestados en gran número y se les sometió a torturas y ejecuciones brutales. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y devorados por perros, otros fueron crucificados y algunos fueron quemados vivos para servir como iluminación nocturna en los jardines de Nerón. Esta persecución dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la comunidad cristiana primitiva, y Nerón sería recordado por su brutalidad y persecución. En la literatura cristiana posterior, Nerón fue frecuentemente asociado con el anticristo o figuras de maldad suprema. Por esto es muy posible que un copista cambiara el número 616 por el número 666 para relacionar a Nerón con el anticristo. Pero ¿cómo puede ser que este error no se haya corregido en las nuevas versiones de la Biblia? En los manuscritos más antiguos, algunos escribas usaban 666 y otros 616, dependiendo de cómo quisieran identificar a la bestia. Lo cierto es que el número 6 en la Biblia representa al hombre, la imperfección y la debilidad. Dios creó al hombre en el sexto día. El hombre trabaja 6 días y descansa el séptimo. Jericó cayó el séptimo día después de que marcharan 6 días. Por eso, 666 es la intensificación del dominio del hombre sin Dios, un sistema basado en la autosuficiencia humana, en el poder terrenal, sin reconocer a Dios. Con el tiempo, el número 666 se volvió predominante, especialmente después de que Ireneo de Lyon, un padre de la Iglesia del siglo II, defendiera que este era el número correcto. El problema es que Ireneo basó su argumento en manuscritos tardíos, no en los más antiguos, y así, el error quedó fijado en las traducciones bíblicas posteriores, creando una falsa creencia que ha perdurado durante siglos hasta el día de hoy. Veamos el último misterio. 1. El reloj profético de Daniel. El profeta Daniel, mientras se encontraba en cautiverio en Babilonia, recibió una revelación escalofriante. El Señor le mostró un calendario divino que marcaba con precisión los eventos más importantes de la historia de la humanidad. El Señor le mostró el futuro. El ángel Gabriel le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación, poner fin al pecado, traer justicia y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Este pasaje menciona un período de 70 semanas que traería redención y juicio. Pero estas no son semanas normales. En la Biblia, un día profético equivale a un año. Por lo tanto, 70 semanas proféticas equivalen a 490 años. Pero dentro de estas 70 semanas, Dios le reveló a Daniel algo aún más específico. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La Biblia nos dice que el punto de inicio de esta profecía sería cuando se diera la orden para reconstruir Jerusalén. Ese decreto fue emitido en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes de Persia. Ahora hagamos el cálculo. Si sumamos 483 años a la fecha del decreto, llegamos al año 27 después de Cristo, exactamente el año en que Jesús comenzó su ministerio. ¿Es esto una simple coincidencia? Daniel, escribiendo siglos antes, predijo con exactitud el año en que el Mesías aparecería en la historia. Jesús inició su ministerio exactamente en el año que la profecía anunció. Pero hay algo todavía más impactante. La profecía no solo predijo su llegada, sino su muerte. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel vio que el Mesías sería cortado a la mitad de la última semana.
Si la última semana profética equivale a 7 años, entonces la mitad de esa semana son 3 años y medio. Jesús inició su ministerio en el año 27 después de Cristo. 3 años y medio después, en el año 31, ocurrió el evento más trascendental de la historia. Jesús fue crucificado, exactamente como lo escribió Daniel. Pero la profecía de Daniel aún no está completa. Todavía queda una última semana profética que aún no se ha cumplido. Daniel dijo: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero después de la crucifixión de Cristo, el reloj profético parece haberse detenido. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que esta última semana se cumplió con la muerte de Jesús en la cruz. Creen que el sacrificio de Cristo terminó con la necesidad de los sacrificios del templo. Sin embargo, otros creen que esta última semana aún está en el futuro y representa los últimos 7 años de la historia humana antes del regreso de Cristo. En esta interpretación se dice que habrá un período de gran tribulación, un sistema de control mundial y la manifestación final del anticristo. Si esto es cierto, significa que el reloj profético de Daniel aún sigue corriendo y que el desenlace final podría estar muy cerca. Si la primera parte de la profecía de Daniel fue tan precisa al predecir la llegada de Jesús, ¿por qué ignorar la última parte? Si el reloj de Dios sigue avanzando, significa que la profecía no ha terminado. Aún falta un periodo final. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Tenemos que estar preparados para este momento, y el Señor nos dio el entendimiento en el libro del Apocalipsis. Es muy importante entender este libro, el último de toda la Biblia. Te dejo en pantalla un vídeo con el que millones de personas han podido comprender el libro del Apocalipsis. Si aún no lo has visto, no te lo puedes